celebrando tal vez lo que para muchos llevó como nombre el padre de la patria, quiere decir nuestro queridísimo San Martín, aunque fue el 17 de agosto, el pasado viernes, la fecha del fallecimiento del general. Pero está un historiador con nosotros, que es Patricio Lyons, porque pasan cosas permanentemente en nuestro país y a través de la historia. Y hoy uno de los temas que más preocupa al ciudadano común es la economía de nuestro país. Y a mí me llevó la curiosidad de que Patricio estuviese hoy aquí con nosotros porque queremos saber cómo era la economía en San Martín en su época. ¿Había corrupción también en la economía? ¿La economía cómo estaba? ¿Valía la moneda? ¿No valía? A ver, veamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Hasta la independencia, es la gran pregunta, ¿no? Porque siempre me dicen, ¿desde cuándo comienzan nuestros problemas? Hasta la independencia, Sí. los pueblos de América, que éramos un solo país, desde California y hasta la Patagonia, emitíamos, o acuñábamos, mejor dicho, la moneda más poderosa del mundo que se llamaba real de A8. Vos para comprar un real necesitabas 4 libras esterlinas. Esa moneda fue la primera moneda global y fue base incluso del dólar norteamericano y del yuan chino. Ajá. Y con esa moneda nosotros comercializamos en toda Asia. O sea, en China no aceptaban la libra esterlina, pero sí aceptaban el real de A8 que se acuñaba en Alto Perú, ¿Por qué en Potosí, se denominó lo así, que es Bolivia. real de A8? No sé, una de las tantas denominaciones, hay muchísimos nombres curiosos, vellón de oro, las macuquinas, el thaler. Del thaler sale la palabra dólar, por ejemplo. ¿Y esa moneda de dónde venía? Se acuñaba acá en el Alto Perú y era la moneda oficial que circulaba en todo el Imperio Español. ¿Y En toda América, en Filipinas, que era parte de México, y de ahí ingresamos en el mercado asiático porque China necesitaba una moneda poderosa Sí. y también, por supuesto, circulaba en Europa, ¿no es ¿Y qué cierto? pasó después con el real de A8? Y bueno, a los ingleses les interesaba muchísimo dominar los mercados de Asia y destruir el Imperio Español. Qué raro, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa en la batalla de la Alburera, o tal vez en Bailén, dicen otros? William Carr Beresford, aquel invasor de Buenos Aires en 1806, Sí. lo conoce a un joven capitán llamado José de San Martín, Ajá. que venía haciendo su carrera normal dentro del ejército español, Sí. donde un nativo de América, o sea, San Martín nace español, porque nace en el Virreinato del Río de la Plata, que formaba parte de los territorios españoles, ¿no es cierto? ¿Había corrupción en esa época? ¿Había corruptos? La corrupción en los virreinatos se pagaba caro. ¿Cómo? Y con la defenestración, la cárcel, la confiscación de los bienes, ahí no había esto de esta ley que viste que la de extensión de dominio, no. Extinción. Claro, no, en aquella época ibas preso y pagabas con todo. De hecho, la corrupción era muy baja, porque Sí. además el buen nombre y honor se cuidaba muchísimo. ¿Pero había arrepentidos en esa época también? Sí. O había, bueno, en la Revolución de Mayo, algunos de los revolucionarios eran contrabandistas y por eso ponen plata para acelerar la Revolución de Mayo. ¿Cómo? ¿Había contrabandistas en esa época? Y Juan Larrea, Domingo Mateo, varios de ellos eran contrabandistas. Es decir, la familia Belgrano se hace rica con el tráfico de esclavos, por ejemplo. Los Belgranos se hicieron ricos vendiendo gente, comprando y vendiendo esclavos. Ajá. Entonces, pero yendo del tema de San Martín, cuando San Martín, digamos, él conoce a los ingleses y Beresford le dice al Foreign Office, tengo un español nacido en América para llevar adelante nuestros planes. Entonces lo ingresan aparentemente en logias masónicas en Cádiz, en la cual estaba también Alejandro Aguado, aquel banquero que luego lo ayuda en Francia. Y ahí se reúnen con varios más y de esa logia pasan a Londres. Sí. El que le da los pasaportes y el dinero es un tal Charles Stuart, un lord inglés, que lo apoya a San Martín para que llegue a ¿Y Inglaterra. cuáles eran los planes? Los planes era destruir España en América y fraccionarla en la mayor cantidad posible de países. Entonces, porque fíjate, no es que se independizó toda América, suponete en 3 virreinatos o 4 virreinatos, Sí. nos repartimos en 20. Siguiendo con el ¿Cierto? tema de la corrupción, Patricio, ¿Qué ¿había pasa ahí? cuadernos en esa época? Bueno, ¿qué pasa con San Martín? San Martín cuando llega a Chile, él para formar el ejército necesitó hacer levas obligatorias porque digamos, el criollo no participaba de esto, no le interesaba separarse de España. De hecho, él tuvo que hacer, por ejemplo, levas obligatorias en San Luis. Hubo gente que fueron soldados sanluiseños que fueron llevados engrillados porque no querían ir a pelear. Sí. En cambio, sí el criollo, el indio, el negro, se alistaba voluntariamente en los ejércitos realistas. ¿Por qué? Porque el rey les garantizaba sus territorios. Sí.
Él, después del triunfo de Chacabuco, vuelve a Buenos Aires y tiene una reunión en el consulado británico para ver cómo debían seguir los planes. Le ordenan que vuelva a Chile. En Chile lo está esperando la flota inglesa del almirante Cochrane, que lo llevan al Perú. Perú no tenía ninguna intención de independizarse porque Perú era la economía más poderosa de América, lideraban todo el comercio con el Pacífico. Ah, sí, Perú. Y claro, de ahí salían del puerto del Callao, salía lo que se llamaba el Galeón de Manila, con mercaderías que venían hasta desde Buenos Aires, ¿no es cierto? Se unían barcos que habían salido de Valparaíso de Chile, de ahí iban hasta Monterrey, en Nueva España, hoy llamado México, y de ahí todos cruzaban a Filipinas. ¿Y qué pasó en Perú? Y en Perú, ¿qué pasa con el tesoro? La economía de Perú era floreciente, su producto bruto era 15 millones de pesos de aquella época. Sí. La independencia la reduce a 1 millón de pesos, los empobrece absolutamente y todo el tesoro del Perú es subido a unos barcos, San Martín los sube a unos barcos y esos barcos se los roba Beresford. Ajá. Y se los lleva a Inglaterra y se cobra todo su trabajo. Ese es el objetivo que tenía Beresford cuando dijo, tengo a un español haciendo la América, ¿no? Nacido en América. Nacido en América. Entonces, ¿qué pasa luego con esa situación? El Perú se empobrece, él confisca propiedades de españoles o de otros realistas. Por ejemplo, la nobleza peruana era casi toda de origen incaica. Ajá. Pero, ojo, hacían carrera dentro de la nobleza española. De hecho, ¿viste la Guardia Civil Española? Sí. Bueno, fue fundada por un Moctezuma, el conde duque de Moctezuma, o sea que tenía sangre mexicana, ¿cierto? ¿Qué hubiera Sangre pasado azteca. si hubiese actos de corrupción y San Martín se hubiera dado cuenta? De hecho, ¿se dio cuenta de alguno alguna Y vez? bueno, subió el tesoro, porque no se ponía de acuerdo con Cochrane si pagarle o no pagarle, ordena que suban el tesoro unos buques y esos buques desaparecen. Sí se dice que hay un giro de dinero muy importante a una cuenta de San Martín en Londres. De hecho, él cuando pega, él confisca O propiedad. sea, espera. ¿Vos pensés que había ya paraísos fiscales en esa época? Londres. Ah, ¿sí? Sí, sí. Bueno, los paraísos fiscales de las islas, viste, tipo Caimán, eso Sí. nacen de los antiguos piratas ingleses. Ah, mirá vos. ¿No es cierto? Que ellos tenían que de alguna manera guardar su dinero. ¿Te acuerdas la historia del pirata que guarda el Sí, cofre sí, en una sí. isla metido en un Sí. pozo? Bueno, Estos no, lo llevaban a un banquito. en realidad se convierten en bancos, los piratas se convierten en banqueros. Sí. De hecho, dicen que es un acto de corrupción más grave, asaltar un banco o fundar un banco. ¿No es Claro. cierto? Fundar un banco dice que es más peligroso que asaltarlo. Entonces, ¿qué pasa con toda esa situación? Luego había un agente de San Martín, un tal Bocchi, un italiano, que se queda, porque San Martín se va al poco tiempo de Perú. Perú entra en una suerte de guerra civil muy grande. Los ejércitos, los indios siguen tratando de luchar en defensa del rey. Sí. Hay un inca de apellido Huanchaca que organiza todo un ejército en defensa del rey para echar a Monteagudo. Monteagudo, que era el hombre de confianza de San Martín, un hombre corrupto, acusado de asesinatos, había asesinado a muchos sanluiseños en la provincia de San Luis, Sí. había cometido toda suerte de tropelías. Habían atacado mucho a la iglesia, el obispo de Lima se tiene que exiliar. Entonces, ¿qué ocurre con esa situación? Bocchi era uno de los agentes y cuando ve que el ejército realista dirigido por Canterac avanza sobre Lima, él carga un buque con otro dinero que se roba del Estado, esta gente de San Martín, y se dice, velas a Génova que no volvemos más. O sea, que desde nuestros orígenes nos han robado, digamos, Y como pueblo lo que pasa argentino. es que la discusión es quién es el padre de la patria, y tal vez puede ser nombrado Hernandarias, que es el hombre que funda acá en la zona del Río de la Plata. El otro es Liniers, es el gran hombre que advierte que toda la Revolución de Mayo es una revolución de agentes británicos, ¿no es cierto? Claro. Es fusilado por fusileros ingleses. Acuérdate que San Martín, él cruza los Andes con una compañía de zapadores ingleses también, ¿eh? Ujú. Y allá lo está esperando graciosamente una flota. Él cuando vino a Buenos Aires, al final toma a su hija, a Merceditas, y se va a Londres. En Londres él deja a su hija a cargo de la familia de Peter Heywood, que era un marino inglés que había sido el jefe de la misión naval inglesa en el Sí. Río de la Plata. Sí. O sea, la relación de San Martín con los ingleses es muy fluida, desde que lo conoce a Beresford hasta que pega toda la vuelta. Pero en todos lados él tuvo un general inglés de oficial de enlace. Lo tuvo desde el combate de San Lorenzo hasta el Tratado de Punchauca, donde él le manda un mensaje al rey de España diciéndole, bueno, veamos cómo solucionamos esto para que crear reinos en América aliados a España. Ahora San Martín muere pobre, No, ¿no? Es lo que se no, pensaba.
San Martín, primero en Inglaterra, recibido en Escocia, donde es nombrado caballero de Banff y visita todas las logias masónicas de Escocia. Sí, Permanece un tiempo en Londres y luego de ahí lo mandan a Bruselas. sí. En Bruselas, que Bruselas, digamos, lo que hoy es Bélgica, formaba parte del Reino de Países Bajos. Sí. Decimos Holanda, pero se llama Países Bajos. Y él opera junto a algunos funcionarios belgas y españoles para separar Bélgica de Holanda. Sí. Eso está estudiado digamos, en la Universidad de Ámsterdam. Y luego él participa junto con algunas logias masónicas que acuñan una moneda, la logia llamada La Perfecta Amistad, le acuñan una moneda con su efigie. Todos esos informes de la masonería belga, donde lo incriminan, fueron en la Segunda Guerra Mundial capturados por los alemanes, que lo llevan a Berlín. Cuando entran los soviéticos en Berlín en 45, terminan en Moscú. Y en Moscú esos archivos fueron abiertos. Patricio, ¿Qué pasa con él cuando viaja a Francia? ¿qué pasa cuando viaja a Francia? Cuando viaja a Francia, a él lo recibe Alejandro Aguado, con el cual había ingresado en la masonería ya por entre 1808 y 1812. Y es el que lo financia y él se convierte en albacea de los intereses de Aguado y participan en la logia masónica de Ivry. Ajá. Termina siendo luego el apoderado de los intereses de los hijos de Aguado porque Aguado muere en un accidente. Nuestros orígenes se dice que siempre fueron de contrabando. ¿Qué hay de cierto en todo Sí, eso? por supuesto. ¿Éramos Sí, contrabandistas? No, era contrabandista, parte de la burguesía criolla. Es decir, las independencias de América, primero vamos a aclarar al público porque si no la gente debe estar horrorizada, no fueron populares. No creo que la gente se horrorice ya de nada acá. Bueno, Me parece. pero con lo que dije, viste, Sí. me van a esperar a la puerta. Pero en realidad las independencias no fueron populares, para nada. El pueblo estaba muy orgulloso de formar parte de la primera potencia mundial, que era España. Ujú. De hecho, los belgranos, que eran italianos, se emigran a España porque España era mucho más poderoso. Sí. Entonces, eso en primer lugar. Segundo, se pierde nuestra hegemonía monetaria global, se pierde la importancia de nuestro idioma, se pierden los mercados de Asia y nos convertimos en 20 países ya sin destino y sin moneda. Y lo que pide toda la gente hoy, sobre todo la corrupción actual, ¿esta también se pierde? La corrupción aparece con la independencia. Por ejemplo, ¿por qué los indios pelean por el rey? Porque las nuevas burguesías comerciantes le quitan las tierras a las distintas tribus aborígenes. Había tribus aborígenes que ya vivían como blancos, vivían en ciudades, vestían como blancos y formaban parte de la administración. Sí. Vos tenés generales de origen indio, obispos de origen indio, que era la mayor, digamos, jerarquía social. Sí. Tenés nobles de origen indio, tenés funcionarios de alto rango de origen indio. ¿Es verdad que todo ese contrabando que había acá y que vos mencionabas recién se llevaban cosas e ingresaban también cosas a través de túneles? Por los túneles de Buenos Aires. Sí. Sí, que quedan algunos ahí en la Manzana de las Luces. Ahí, Nos ahí. están usando ahora, ¿no? No creo que quedaron muy pocos. Pero pero lo que sí hay que aclarar. Las independencias fueron organizadas por las burguesías comerciantes acá y en toda América. ¿No es cierto? Por ejemplo, en Caracas, Bolívar decía, qué mala que es España que no me deja tener esclavos. Bolívar tenía 150 esclavos de raza negra y a España le molestaba eso. Es decir que la plata se la llevaron desde nuestros orígenes. La plata se la llevaron las burguesías comerciantes que le cortaron todos los beneficios al pueblo y de ahí que tuvieron que formar, por ejemplo, parte de los ejércitos libertadores fueron con mercenarios ingleses. El ejército de Bolívar no fue un ejército venezolano-colombiano, Sí. fue un ejército británico. Eran Y si vos tuvieras que hacer un 7.500 análisis, realizando tal vez un paralelismo de lo que fue la corrupción en esa época, la economía, el contrabando, con lo que está pasando ahora, ¿en qué concluís? Concluimos que de aquellos barros tenemos estos lodos, de una independencia mal organizada, donde todavía faltaba terminar de organizar el continente, donde por ejemplo las tribus patagónicas reconocían al rey, pero todavía la civilización no había llegado en todo su esplendor a la Patagonia. Sin embargo, ellos siguieron peleando por el rey. Tenemos esta situación de hoy. Mira, para que veas una situación más escandalosa, en 1824 es la última batalla, la de Ayacucho, Sí. ¿no es cierto?, a fin de año. Pero a principio de año, los granaderos de San Martín, ya San Martín no estaba, que estaban en el fuerte del Callao, se rebelan, algo vieron y se pasaron al ejército realista. Granaderos de San Martín. Apa. Y te digo más, para que te horrorice más, los dos primeros presidentes del Perú independiente se dieron cuenta del desastre que estaban haciendo
y se pasaron, habiendo sido presidentes, se pasaron al ejército realista. Y la resistencia realista duró hasta 1830 y pico en todo el norte, y acá en Neuquén y el sur de Chile hasta 1846. Patricio, siempre agradecido por tu presencia aquí, por conocer estos datos que queremos traerlo a la actualidad para que mucha gente a lo mejor no sabe que también hubo corrupción, que también hubo devaluación de la moneda y que también hubo este tipo de cosas como contrabando en nuestros orígenes. Gracias. Carlos, gracias a vos. Y bueno, lo que le digo a todos los televidentes es que si no buscamos cómo recrear esa Hispanoamérica unida para poder enfrentar los conflictos del siglo XXI va a ser difícil, pero los pueblos de Sudamérica tenemos la misma lengua, la misma religión, no podemos ser 20 estados separados. Tuvimos una bandera común, te acordás que la mostramos, la aspa de Borgoña, que es bandera incluso todavía oficial acá, y bueno, con esa bandera y con ese espíritu debemos recuperar la patria grande de una Hispanoamérica unida. Gracias, Patricio. Gracias a vos. Seguimos ahora junto a Mercedes.